Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Creo que más que nunca, queridas amigas, queridos amigos, es particularmente especial que hoy nos hayamos reunido alrededor de una obra compartida. La obra de Cristóbal García Blasi, que habla de la obra de Guillermo García Blasi. Y en esta obra compartida yo quiero expresar un agradecimiento particular a todos los que están hoy aquí acompañando. Son personas que conocieron a Guillermo, son personas que trabajaron con Guillermo, son personas que de alguna manera estuvieron en contacto con él, alumnos, como alumnos, o después como profesores. Y me parece que no voy a irlos nombrando uno por uno porque son tantos afortunadamente que en este sentido va a ser complicado de decirlo. Pero permítanme citar en primer lugar a Cristóbal. Chicho ha sido una persona ligada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria antes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Chicho era presidente del patronato del Colegio Universitario de Las Palmas, Colegio Universitario de Las Palmas donde Guillermo entró en el departamento que en aquel momento dirigía Ángel Luque y que yo aún recuerdo todavía porque lo compartíamos, Ángel Luque y yo lo compartíamos, con aquellas estanterías llenas de los tubitos donde iban aquellos geles creciendo aquellas. Pero aquí hay más gente que salió de aquel laboratorio y de aquella etapa del Colegio Universitario de Las Palmas. Chicho fue uno de los que participó y colaboró en que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sea hoy la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hicimos muchos viajes, intentamos muchas veces hacer cosas y crear otra cosa diferente, pero al final salió lo que salió. Pero Chicho también yo quiero decir que fue el que dio la idea de la creación de una fundación. Tú me perdonas que yo te lo diga porque como yo lo viví, yo lo digo. Que dio la idea de una fundación universitaria que fuera la que ayudara no solo a crear la universidad, sino una vez creada a potenciarla. Pero Chicho a su vez era el director del centro de la UNED en Las Palmas, con lo cual una parte importante de nuestros profesores también estaban en relación. Y hablo de Chicho como padre, evidentemente, y como hombre de ciencia, y como padre de Guillermo. Hablar en este sentido yo tengo que, pues no puedo agradecer a Ángel Luque que está aquí, ¿no? Es que Ángel Luque tiene que estar aquí, es la persona que tiene que estar aquí. De la misma manera de que Gómez Pinchetti tiene que estar aquí. Pero yo le agradezco enormemente a algunas personas que se hayan acercado. Y entre ellas quiero darle las gracias a mi profesor, a nuestro profesor Alfredo Ulpret, por acompañarnos en esta obra. Y por supuesto a su esposa. No fuiste profesora mía, pero porque yo me fui por otros rumbos que no tenían que ver con la botánica, ¿verdad? Pero eso es así. Y de una manera muy especial quiero agradecerle a Lizardo Martel que esté con nosotros. Lizardo es una persona que ella sabe el cariño, él sabe el cariño que le tengo, él sabe lo que ha significado para la universidad y por eso la universidad que consiguió la medalla de la universidad. Pero que estés aquí hoy, tú y yo sabemos lo que eso significa, por lo menos, y tu mujer también, pero sabemos lo que eso significa. Amigos como Maxi Trapero, España, Antonio Morales, que nos acompaña, hemos luchado desde la época de Guillermo para ver si por fin, definitivamente, ese terreno de Larinaga lo podemos poner en marcha. El decano de la Facultad de Ciencias del Mar, Juan Marrero Portugués, tantos y tantos, se me quedan pues gente del BEA, del Banco Español de Algas, del Instituto, tanto Alonso Fernández Guerra, que está por aquí, Antonio Núñez, Javier Arístegui,
bueno, es que todo de lo que era el Instituto Canario de Ciencias Marinas, POLI, en Galicia, estaban por ahí también, ¿no? Los directores de los centros de Lanzarote y Fuerteventura, de la UNED completa, que se han desplazado aquí, bueno, todos. Mi querido amigo, señor secretario general de la universidad, que sigue para todos siendo de alguna manera el secretario de la Gonzalo. Yo creo que hay tantos que estamos aquí y todos con una intención. Y la intención es recordar a un profesor, recordar a una persona, recordar a una persona fundamentalmente yo creo que visionaria. Visionaria porque fue el que antes de que se pusiera de moda el tema de las microalgas, él ya lo vio que esto es así. Y en este sentido yo quiero pues, Guillermo, hijo, que estás por ahí, pues yo creo que tu padre, yo creo que tu padre pues fue, yo creo que eso es algo que ninguno le podemos negar, fue un científico emocional, visionario, emocional porque todo lo hacía con emoción, todo lo hacía con pasión, lo bueno, lo no tan bueno, todo lo hacía con pasión y sobre todo era un hombre con una idea que yo creo que entre todos hemos colaborado a transmitir a lo largo de lo que es ahora el Banco Español de Algas Guillermo García Blasi. Colaboradores de él, como Antera, que está atrás, y está el Español de Algas, y muchos más. Yo creo que todos los que estamos aquí, por eso ya era tan difícil nombrarlos a todos y cada uno, pero yo creo que todos y cada uno, como dije al principio, nunca me he sentido tan satisfecho de decir, queridas amigas, queridos amigos, estamos hoy aquí para rendir homenaje a un amigo, a un profesor, a un científico y a un visionario, que es Guillermo García Blasi. Y voy a dar en primer lugar la palabra a Maximiano Trapero. Maximiano, si eres tan amable de acudir al atril. Buenos días, queridos amigos, amigas. Somos varios los que vamos a intervenir en el acto para presentar el libro Guillermo García Blasi, un científico visionario, de su padre Cristóbal García Blasi. Seguramente yo soy el más alejado por mi dedicación a la filología del objeto del libro y de la temática que en el libro se trata. Si participo aquí en este acto se debe a dos circunstancias: a mi amistad con el autor del libro, Cristóbal, y al seguimiento que he hecho de todo el proceso de la escritura y de la publicación del libro. Por lo tanto, yo voy a hablar del objeto que hoy presentamos, del libro propiamente. Debo decir en primer lugar que se trata de un libro familiar, y ustedes entenderán por qué utilizo este término. El protagonista es Guillermo García Blasi Reina, el autor del libro es el padre, Cristóbal García Blasi, el editor, diseñador del libro es el sobrino de Guillermo, nieto de Cristóbal, José Asinimakopoulos, que ha demostrado desde su condición de licenciado en artes gráficas, en bellas artes, ha demostrado su primera ópera prima, y donde demuestra oficio y arte. Hacer un libro no es cosa sencilla, y sobre todo si el libro sale como este ha salido, bien y bello, y para eso se necesita oficio y arte. Incluso la madre de Guillermo también ha participado en el libro. De ella es la idea de esta espléndida portada, en donde la figura de Guillermo está viva.
todavía. Incluso el libro tiene también una hechura local. No hemos ido a Madrid, no hemos ido a ningún otro lugar para hacerlo, sino que nos hemos acordado y hemos confiado en una empresa local de apenas conocida, empresa Pelayo, pero que es profesional y ha logrado hacer este estupendo libro. El autor, Cristóbal, tuvo que aprender, gozando y sufriendo, la lenta, trabajosa y artesanal tarea de hacer un libro. Pero el libro no es solo familiar y local. En él participan 20 autores con 20 voces diferentes que dan coralidad y diversidad a la opinión del autor. Se trata, en definitiva, de la vida de un científico de importancia y de referencia internacional y que, por lo tanto, supera con mucho la calificación de local o familiar. Del protagonista del libro y de la temática que en el libro hay hablarán los demás compañeros que me sucederán. Así que yo voy a hablar solo del libro y del autor del libro. La escritura de este libro es, como ustedes podrán comprender, surgió en un momento con unas circunstancias complejas y difíciles de escribir. Todos saben por qué se escribió el libro. Porque Guillermo murió antes de tiempo y había que dejar testimonio de su obra, que trascendía muy por encima al interés o al mero recuerdo familiar. Por lo tanto, en el libro se conjugan dos hechos para mí muy destacables por parte del autor. Primero, la objetividad de los hechos que en él se cuentan. Objetividad que va a ser corroborada por esas 20 voces de autores, compañeros, investigadores de Guillermo, que van a decir y van a coincidir en la misma tesitura y en las mismas opiniones que el padre. Pero por otra parte está la emoción, como no podría ser de otra manera. Un padre que se pone a escribir la vida de un hijo muerto antes de tiempo, inevitablemente está cargada de emoción. Y quienes hemos pasado por la tristísima experiencia de ese acontecimiento, bien que lo sabemos. Aquí, como podría haber dicho, como dijo Lope de Vega, quien lo probó lo sabe. Así que muchos párrafos de este libro están tan cargados de emotividad que uno no puede dejar sino de sentir que el corazón se ponga a la par, sino por encima de la objetividad primera. Y porque conozco bien el proceso entero de la escritura y de la edición del libro, es por lo, y se lo debo obviamente a la confianza y a la confidencialidad que tengo con el autor, puedo decir que lo que empezó siendo un propósito meramente familiar, de un texto que dejara constancia de la vida y obra de Guillermo a sus hijos y familiares y amigos, y así es como se dice expresamente en el primer párrafo de la introducción. El objetivo fundamental de este relato biográfico es rescatar la memoria de mi hijo Guillermo para transmitírsela a sus hijos y descendientes y ofrecérsela a sus familiares, amigos y colegas y personas interesadas en conocer a Guillermo y a su obra. Este primer objetivo se convirtió muy pronto en otro objetivo, que trascendía lo meramente de que podemos concebir como memoria para la familia. ¿Y quién podría escribir este libro mejor que su propio padre, siendo él, a su vez, un científico? El autor ha utilizado concepto de epígrafes para el libro, aquello que nosotros podríamos también calificar y equivaler a capítulo o partes. A la introducción siguen 5 epígrafes dedicados a la vida académica e investigadora de Guillermo, con especial detención en la creación del Banco Español de Algas, el proyecto Green Desert, que me imagino que algunos de los que me sucederán en esta tribuna podrán desarrollar, y en las tesis doctorales por él dirigidas. Y 4 epígrafes más dedicados a la persona, al hombre,
Guillermo y a su testamento científico, y a una curiosa genealogía que, según Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, el apellido Reina II de Guillermo entroncaba por línea materna con los reyes guanches de Gran Canaria. 3 epígrafes después dedicados a glosar la obra científica de Guillermo por parte de compañeros de la facultad, de compañeros de la Universidad de Las Palmas, de La Laguna y de otros investigadores de prestigio y de otras personas relevantes de la sociedad canaria. Y quiero destacar una firma, la de María Jesús Hernández Naranjo, periodista de la provincia, que con tanta asiduidad trajo a las páginas de la provincia la obra de Guillermo y las labores permanentes que Guillermo hacía. Y finalmente 2 epígrafes con temática específica. El primero dedicado al acto institucional que se celebró dando nombre, que se celebró en el Banco Español de Algas, dando nombre a ese banco con el nombre de Guillermo García Bleixer, y el segundo reproduciendo íntegramente y facsimilarmente la conferencia que Guillermo pronunció en la UNED de Las Palmas de Gran Canaria en la inauguración del curso 98-99 con el título Agronomía Marina, Realidad, Utopía o Necesidad. Como yo asistí personalmente a aquella conferencia y después tuve la suerte o la encomienda de editar el texto, conozco bien el texto de aquella conferencia. Y ahí se demuestra claramente el espíritu altamente elevado de Guillermo, su inteligencia superior, la agudeza con la que ve las cosas y las aspiraciones de un científico verdaderamente visionario, como reza el título que hoy presentamos. Y así lo han calificado a Guillermo muchos de sus compañeros. Es pues este libro un libro que mereció ser escrito, que debió ser escrito. Yo, que como pertenezco, como dije antes, a un área de conocimiento muy alejado al de Guillermo, lo he agradecido mucho, porque me ha enseñado mucho, de algo además que ignoraba absolutamente y que tan importante es. De tal manera que yo, que fui amigo de Guillermo, vine a descubrir por este libro la importancia, digo más, la trascendencia de la obra científica de Guillermo García Bleixer. Así que, como amigo de Guillermo, pero también como colega suyo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, me enorgullece decir que en esta nuestra universidad se hace verdadera investigación y se produce verdadera ciencia de repercusión internacional. Y doy la enhorabuena a su padre Cristóbal por el logro. Si ya antes nuestra amistad con Cristóbal se había forjado a lo largo de muchos años en el Centro Asociado de la UNED de Las Palmas, con acciones también de trascendencia, como fue la creación de un seminario que implantó con metodología propia, y aquí está mi colega Eladio Santana, con metodología propia para la enseñanza del español en territorios del África Occidental, como el Senegal y Mauritania. Y también con la publicación de las obras ganadoras del Premio de Investigación Internacional Agustín Millares Carlo, que ha dado una pequeña colección de libros de auténtica referencia. Y otras acciones, sin duda. Y ahora, con la edición de este libro sobre su hijo Guillermo, la amistad con Cristóbal se afianza y se eleva a grados casi familiares, permítemelo decir, Cristóbal, en el largo proceso de escritura y edición de este libro. Mi participación consistió en revisar los textos que Cristóbal iba escribiendo y tratar de corregirlos y tratar de adecuarlos para la publicación que ahora se ve en libro. Mi experiencia en estas lides, la amistad con el autor, me permitía quizá intervenir a favor de lo que hoy podemos presentar. Pero tengo que decir que por mucho cuidado y perseverancia que se ponga en hacer que el libro salga limpio de ratas, eso nadie lo consigue, y nosotros tampoco, Chicho, lo hemos logrado. Y quiero recordar una anécdota que se cuenta muchas veces, que es esos autores cuidadosos, cuidadosísimos, que están seguros de que nunca
el libro ha salido tan limpio como el suyo propio, y para enorgullecerse de ese acto pusieron en la página interior: este libro no contiene ninguna errata. Pues el nuestro también tiene errata, y muy visible, nada menos que en la portada. En fin, quiero concluir mi intervención leyendo el colofón que Cristóbal ha puesto a este libro. Un colofón verdaderamente poético, que va más allá y que refleja la personalidad de Guillermo, que va mucho más allá de la docencia y de la investigación, que habla de sueños, de proyectos de vida, del deseo indesmayable de aprender, de unas ansias inacabables de conocer y de querer. Dice así: que nunca te falte un sueño por el que luchar, un alga por descubrir, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Antes de continuar, permítanme reparar dos olvidos. El primero es acordarme de Adelina Manrique, porque este acto está realizado, precisamente organizado por la Biblioteca de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias del Mar, Adelina. Es trabajo de los bibliotecarios actuales organizar este tipo de acciones, y todos sabemos de la profesionalidad y de la capacidad de Adelina. Y por otro lado, acordarme de una compañera de facultad, que sobre todo fue compañera de Guillermo y dio su apellido a sus hijos Sergio y Guillermo. María, gracias por estar. Don Ángel Luque Escalona, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, querido Cristóbal, porque hace un año y pico pues me llamaste. Ustedes si me ven nervioso, no se crean, yo a pesar de los años docentes tengo miedo escénico, entonces se me irá calmando a medida que vaya viendo las caras, pero de entrada me tiemblan las manos, me tengo que agarrar a algo, o sea, pero, pues hace un año y pico me llamó Cristóbal y me dijo: Ángel, en ese tono autoritario, Ángel, necesito que escribas la parte de la tesis doctoral de Guillermo. Y le dije: a la orden, jefe. Y me puse ahí. Entonces escribí, porque además me pedía que lo hiciera más en plan anécdota que en plan de descripción de tipo de trabajo, etcétera, etcétera, sino que diera pues toque personal. Y entonces me puse a ello. A los pocos días ya le entregué a Guillermo, a Cristóbal, a Chicho, una parte del trabajo. Después se lo terminé y ya después la siguiente llamada es cuando ya tenía prácticamente el libro terminado. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a leer, para ser breve, voy a leer 3 o 4 párrafos, fijándome fundamentalmente en aquello que definía un poco la personalidad de Guillermo, más que en el tema científico. Entonces yo empecé escribiendo: Guillermo era un gran conversador, tan buen conversador que hasta resultaba peligroso. Hablaba de lo humano y lo divino, y la tertulia después de comer o de cenar podía alargarse durante varias horas. Nuestra primera conversación fue en septiembre de 1980. Había terminado la carrera de biológica y Cristóbal me llamó: oye, que mi hijo ha terminado la carrera de biológicas en Barcelona y tiene ganas de trabajar y parece que le atrae la parte de biología vegetal. ¿Podrías hablar con él para ver qué quiere hacer y si acaso orientarlo? A los 2 días vino a verme al colegio universitario y me explicó su proyecto de trabajo en el INIA en Barcelona sobre cultivo de tejidos. Hablamos, cómo no, varias horas sobre la biología vegetal, la investigación básica, la aplicada, la natación, y casi dejamos el mundo arreglado, pendientes de otra conversación que tardó en llegar un par de años. Seguimos, le perdí la pista, y en septiembre de 1982, en una charla
con Chicho, me comentó que Guillermo había leído la tesina y se había venido para Las Palmas. Estaba colaborando en Los Moriscos, fue el centro donde yo hice la tesis con Gonzalo Pérez Melián, en el Centro Internacional de Hidroponía, que Gonzalo Pérez Melián había montado con los auspicios de la Caja Insular de Ahorro, siendo don Juan Marrero, portugués, director gerente de la Caja Insular de Ahorro, y donde yo había realizado gran parte de la tesis doctoral 10 años antes. Tenía la ayuda del Cabildo y estaba montando un laboratorio de cultivo de tejido. Le dije a Cristóbal que viniera a verme porque ahora era yo el que quería hablar con él. Aquella segunda conversación fue bastante más corta que la primera y ya hablamos de trabajo. Le expuse lo que estábamos haciendo sobre salinidad y cómo quería bajar de los estudios con planta completa, tomate, a nivel celular y de tejido. Y puesto que él manejaba los cultivos celulares, podría hacer su tesis sobre el tema de la respuesta a la salinidad en el cultivo de tejido orientado a la obtención de variedades resistentes. Seguimos, Guillermo se metió a trabajar en el cultivo de tejidos. Primero empezó a coger bibliografía, exhaustivo como era. O sea, al cabo de varios meses cogiendo bibliografía le dije, se acabó la bibliografía. No, porque me falta, que se acabó la bibliografía. Ahora te metes a trabajar en el laboratorio. Y se metió en el laboratorio 2 años a trabajar en el laboratorio. Y Guillermo, cuando hacía algo, no lo hacía así casualmente, sino se metió a trabajar. Y yo sigo escribiendo. Sin embargo, del cultivo in vitro de tomate hubo que sacarlo a un manu militari para que se pusiera a escribir la tesis. Siempre argumentaba que quería hacer un experimento más, pero al final se puso a escribir, con lo que tuvo que volver a la bibliografía. Y volvió con tanto ahínco que en un determinado momento le tuve que decir, ni una cita más. El tema estaba documentado, los experimentos escritos, los resultados analizados y discutidos, pero siempre perfeccionista quería buscar algo más y yo le insistía después. Y le repetí una frase que creo que llegó a odiar: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y me contestaba con un despectivo: ¡ja! Pero salió la tesis y no fue mala. Las publicaciones las aceptaron en muy buenas revistas, las mejores de la especialidad, y los resultados se presentaron en congreso. Pues bueno, Guillermo leyó la tesis y ya paso a la parte postdoctoral. Después de la tesis vino la preparación de los manuscritos para la publicación de los trabajos y se produjo su paso de profesor asociado a tiempo completo a profesor titular interino. Ya me planteó que no quería seguir trabajando con tomate, ya que estando en ciencias del mar lo veía poco futuro, y además le atraía mucho más el mar que la agronomía. Al final hizo agronomía marina. A mí me pareció muy bien, pero le insistí mucho en que debía seguir con el cultivo de tejidos, ya que era la técnica que manejaba y que además era una herramienta poderosa tanto para mejorar genética como para estudiar procesos fisiológicos. Solo se trataba de cambiar de organismo y pasarse a las algas. Para realizar este cambio, lo más adecuado era hacer una estancia postdoctoral en algún laboratorio donde hicieran biotecnología de algas. Y revisando bibliografía encontró a la doctora Lisbeth Frie en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Uppsala. Le escribió, la doctora Frie lo aceptó y para allá se fue en septiembre de ese mismo año para hacer una estancia de 3 meses en su laboratorio. La profesora Frie era considerablemente mayor y su interés era eminentemente básico. Guillermo le gustaba bastante más la parte aplicada. Pero le dio a Guillermo la posibilidad de trabajar en una empresa de I+D de la Universidad de Uppsala para obtención de productos derivados de algas. La responsable era Marianne Pedersen, que era profesora asociada en la Universidad de Uppsala en el laboratorio de la doctora Frie. Marianne vino muchas veces a Gran Canaria y colaboró con Guillermo en muchísimos temas. Y ya a partir de ahí se acaba ya mi relación científica con Guillermo. Guillermo entra en las algas, sigue con su parte, monta el laboratorio de cultivo y el Instituto de Algología Aplicada, que después sería el Banco Español de Algas, y ya pues termina mi relación. Yo quiero agradecerme a Cristóbal el darme esta oportunidad de expresarme, o sea, de poder hablar de Guillermo en diferido. He disfrutado mucho haciendo. Y he disfrutado mucho también en las conversaciones con Masi Trapero y con Cristóbal, que hemos tenido varias conversaciones bastante amplias y extensas, donde no solo hemos hablado de este libro, hemos hablado también de todo, pero al final el libro ha salido de él. Muchísimas gracias.
gracias, Ángel. Tiene la palabra Luis Gómez. Bueno, yo, si me permiten, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a aprovechar y bueno, voy a hacer... Guillermo era un maníaco del tema fotográfico. Cada vez que hacíamos algún tipo de trabajo, simplemente de la vida diaria en el laboratorio, siempre pedía que hubiese fotografías para describir todo lo que hacíamos. Y bueno, hemos llegado a tener un archivo fotográfico realmente importante y a mí, bueno, yo en el laboratorio soy el que guarda y entretiene, y entonces todo pasa por mi mano y yo voy acumulando fotos, negativos, diapositivas. Y bueno, he hecho una breve presentación muy sencillita porque es imposible resumir todo este tiempo de trabajo juntos. Y bueno, a medida que no hay música, no hay nada, voy a ir yo hablando de cosas que hemos escrito en el libro y la idea un poco que teníamos de todo esto y de el legado científico de Guillermo. Pero bueno, lo voy a ir ilustrando con todas estas fotos. Espero que les guste, muchos se van a ver representados aquí. Y bueno, voy a ir leyendo un poco un texto al respecto. Bueno, a mí me ha tocado un poco hablar de lo que es Guillermo, su equipo de trabajo y el Banco Español de Algas. El profesor Guillermo García Bleix y Reina fue licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de conocimiento de biología vegetal, con un perfil denominado agronomía marina. En el año 1982 se incorporó como docente al Departamento de Biología y la Facultad de Ciencias del Mar, en donde desarrolló una trayectoria intensa como docente e investigador. En los últimos años fue uno de los impulsores para la creación del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global. Siendo capaz, tanto por su capacidad intelectual en general como científica en particular, de generar ideas de forma continuada, Guillermo siempre estuvo rodeado de un equipo de personas a las que fue contagiando su entusiasmo y su convencimiento de que desarrollar una actividad científico-tecnológica asociada a la biotecnología de algas en Canarias no era ninguna barbaridad. Ustedes me perdonarán, pero es tarea imposible hacer un listado completo de todas las personas que han pasado por el laboratorio, porque han sido muchas. Quizás los recuerdos que rememoro por fotografías y documentos científicos se centren en los doctorandos y científicos, colaboradores y amigos que más tiempo han pasado en nuestro laboratorio y cuyo trabajo ha dado lugar tanto a ideas como a proyectos, tesis doctorales y multitud de artículos científicos. Coordinador del Grupo de Algología Aplicada, desarrolló una amplia actividad investigadora centrada en el diseño y manejo de sistemas de producción y aplicaciones biotecnológicas de los denominados vegetales marinos. Un grupo de organismos fotosintéticos que engloba tanto las macroalgas como las microalgas, incluyendo las cianobacterias y las plantas halófitas. Este trabajo, tanto a escala de laboratorio como de planta piloto, estaba y aún continúa dirigido al estudio de los procesos fisiológicos y bioquímicos relacionados con el cultivo, la transformación y las posibles aplicaciones industriales de la biomasa producida. Guillermo estableció relaciones con personas que marcaron la evolución del trabajo en el centro y el grupo de investigación. El primero fue Rafael Armicena Bosch, que lo hemos visto en alguna foto, director de investigación de Hispanagar, al mismo tiempo con el grupo de investigación de la profesora Marianne Pedersen en el Instituto de Fisiología Botánica de la Universidad de Uppsala y finalmente con el profesor Sakir Ramazanov, que compartió con nosotros algunos años de trabajo. Como anécdota les cuento que Sakir, fisiólogo vegetal ruso, georgiano, apareció de sorpresa en el colegio universitario buscando a gente de la universidad que trabajara con algas y que fue nuestro actual rector el que nos llamó al laboratorio para que fuéramos a buscarlo y que nos pudiera conocer. Se quedó con nosotros una buena temporada. También es importante resaltar, tal y como vamos ilustrando con algunas fotografías de la presentación, ciertos hitos que fueron de importancia relevante para la consolidación internacional del centro, en aquel entonces denominado Laboratorio de Biotecnología Vegetal Marina. En el mes de febrero de 1991, una vez terminada la primera obra del laboratorio, un pequeño laboratorio de 120 metros cuadrados, 2 contenedores y un invernadero, organizamos la reunión internacional del COS48 Seaweed Cellular Biotechnology, Physiology and Intensive Cultivation, con el objetivo de promover contactos, colaboraciones e intercambio de información en el marco de la cooperación científica en Europa. Ya conectado con investigadores de todo el mundo, vio la posibilidad de organizar un máster internacional en algología aplicada, en el que grupos de expertos mundiales fueron pasando semana tras semana durante el bienio 1993-94 para impartir docencia teórica y práctica a un grupo de 20 alumnos procedentes de los cinco continentes. Por cierto,
En la época en la que estábamos organizando el máster, recibimos un fax, no había todavía correo electrónico, desde la República de Kiribati, de un estudiante que quería matricularse. Sinceramente, de los que estábamos allí, ninguno sabía dónde estaba la mencionada república, y nuestra primera idea, antes de ir a consultar el mapa, fue que alguien nos estaba tomando el pelo. Ni siquiera había línea telefónica directa con Kiribati. Por supuesto, este estudiante vino desde aquel atolón en el Pacífico a cursar el máster. Para Guillermo era fundamental el que no estuviéramos aislados, el trabajo colaborativo y sobre todo que el mundo conociera que estábamos en el mapa, en un sitio privilegiado para trabajar con las algas. Aparte de lo ya mencionado, con una experiencia de más de 30 años de trabajo, Guillermo coordinó como investigador principal más de 50 proyectos financiados por la Unión Europea y los gobiernos centrales y autonómicos. Publicó más de 70 artículos científicos, principalmente en revistas internacionales con índice de impacto. Autor de 65 presentaciones en congresos y reuniones científicas, dirigió 11 tesis doctorales. Realizó estancias de investigación en centros internacionales de Suecia, Estados Unidos, China e Israel. Fue miembro de los comités COS 48, 49 y de la International Civet Association. Estableció convenios de colaboración y proyectos con empresas de carácter tecnológico en los que diseñó un total de 6 patentes. Y finalmente, entre sus méritos destaca la creación y dirección de la Fundación Bioagramar y la empresa Kabila Biotechnology, con el objetivo de desarrollar proyectos en el campo de la agronomía marina que, con la aplicación del concepto de maricultura integrada, estuvieran basados en el desarrollo de procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, a la vez que productivos desde el punto de vista biotecnológico. Ejemplo y fruto de esta actividad es el internacionalmente reconocido proyecto Green Desert, cuyo principio genérico está basado en la posibilidad de reverdecer zonas desérticas del planeta. Trabajador incansable, entusiasta y brillante generador de ideas, sin duda el mérito más reconocido de Guillermo, el que perdurará en el tiempo como su legado científico, fue el diseño, la creación y la gestión del Instituto de Arqueología Aplicada, posteriormente Centro de Biotecnología Marina, una infraestructura científica de referencia en el muelle de Taliarte, municipio de Telde, para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos con marcado carácter innovador en el campo de cultivo y aprovechamiento de los vegetales marinos en Canarias, y por sus inmejorables características y situación geográfica, un referente laboratorio de ensayo de carácter internacional. Desde el otoño del año 1989, fecha en la que se instalaron un invernadero y 2 contenedores en un terreno cedido por el Cabildo de Gran Canaria en el muelle de Taliarte para el desarrollo del Laboratorio de Biotecnología Vegetal Marina, hasta el momento actual, el edificio en el que se ubica el hoy denominado Banco Español de Algas, BEA, ha sufrido diferentes modificaciones y reestructuraciones significativas que, sin lugar a dudas, ha mejorado la infraestructura. En la carpeta de los proyectos generados en el centro, cabe destacar por su papel relevante en los desarrollos recientes del grupo de investigación, la creación y el mantenimiento de una colección de microorganismos fotosintéticos, microalgas y cianobacterias de ambientes tropicales, subtropicales y extremófilos, que ha sido acreditada como autoridad internacional de depósito por las correspondientes organizaciones nacionales e internacionales. La consolidación de este proyecto ha llevado a renombrar de nuevo el centro, que en la actualidad lleva el nombre de Banco Español de Algas Guillermo García Blasi Reina. Bueno, ya ha pasado la presentación, ya solo me queda el último párrafo. Absolutamente convencido de la posibilidad y necesidad de generar riqueza biológica de forma sostenible con los recursos medioambientales de la región canaria, principalmente el océano que nos da las algas y la energía del sol que nos da la vida a través de las algas, Guillermo fue un acérrimo defensor de la Facultad de Ciencias del Mar y de los proyectos que hagan del océano que nos rodea una fuente de riqueza y felicidad. Muy bien. Muchas gracias. Pero muchos de los que están en estas fotos están por aquí. Algunos eran más jóvenes cuando empezaron, ¿verdad? Bruno cuando entró ya en el banco de algas, estaba también, bueno, son muchas más. Yo quiero darle la palabra ahora a Wilfredo Wilpret. Wilfredo Wilpret es catedrático de la Universidad de La Laguna, hombre emparentado por la parte del apellido Torres, de la Torre con Gran Canaria también. 23 cromosomas pertenecen a Gran Canaria y los otros 23 para la otra parte de la isla. No sé cuántos vienen de Alemania, pero algunos descuadrados por ahí.
Yo creo que para todos nosotros, los biólogos y sobre todo los que desarrollaron en el mundo de la botánica y de la geobotánica, es un referente absoluto en este sentido. Y para nosotros es un honor el que Wilfredo Wilpret nos acompañe hoy aquí. Wilfredo. Magnífico señor rector, querido amigo, Chicho, entrañable amigo de los viejos tiempos, de la época de la calle San Agustín, en donde se hacía ciencia de una manera absolutamente artesanal. Cuando uno ve lo que acabo de ver ahora, y me retrotraigo al año 51, en donde llovía dentro del laboratorio, cuando hacíamos la práctica de química, ha pasado un inmenso tiempo de asimilarse. Queridos amigas y queridos amigos todos aquí presentes. Uno en especial, Gonzalo Pérez Merián, mi amigo casi pariente, que está por aquí, y que de alguna manera, bueno, pues, Gonzalo, vaya para ti un abrazo muy especial. Yo junto con Chicho, formasteis parte de mis primeros amigos gran canarios ilustres que nos iniciaron en el año 1951, donde yo empecé mi estudio. Es difícil para mí intervenir esta tarde, ahora, en este momento, después de haber oído la magistral semblanza y el magistral trabajo que acaba de hacer con el ingeniero Trapero, brillante, dominando perfectamente el lenguaje y hablándonos de lo que es, cómo se gesta un libro y cómo se gesta un libro tan singular como este libro que está escrito de un himno, de un padre. Eso es verdaderamente lo que más me ha llamado la atención. Ángel Luque, también amigo y alumno de la primera promoción de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, también ha hecho su presentación y ha contado. Y luego Luis nos ha hecho un repaso de tipo iconográfico en donde se ha podido comprobar cómo desde un solar se puede llegar a lo que hoy en día es el Instituto Español de Cardiología, lo que se ha hecho en tan poco tiempo. ¿Cómo es posible que a veces se puedan hacer en tan poco tiempo cosas tan importantes como dotar y llenar un solar de orgullo craneante para convertirlo en el establecimiento puntero de relieve internacionalmente conocido del que ustedes disfrutan aquí? Como dijo muy bien el rector, para mí es importante ir a esta isla, que es la isla donde nació mi madre y donde está toda mi familia materna reconocida. Mi abuelo tiene una calle, Néstor de la Torre, y soy tataranieto de don Agustín Millares Torres, que es todo un personaje de esta isla. Por el lado de Millares, por el lado Chamuzón, por el lado Tucominges, todos esos son determinados cromosomas que me han llegado desde distintos puntos, incluso hasta por el apellido oeste. Es decir, que se da en mí una cosa muy típica en la canariedad, que es nuestra multidescendencia europea, o por decirlo de una manera planetaria. Es una de las características nuestras, que es importante señalarlo. Y eso se ve en los apellidos de Cristóbal y en los apellidos, digamos, de su hijo. Cromosomas franceses, cromosomas alemanes, en fin, cromosomas guanches, que también los tengo yo, porque me decían que la mujer de don Agustín Millares Torres descendía de los guaires del norte de la isla de La Palma, de la zona de Landas concretamente. Dicho esto, era importante y quería aprovechar para decirlo delante de un selecto auditorio como son ustedes, porque me sale del alma. Entonces esa parte inconclusa, esa parte indefinida que se llama el alma, que no sé si existe o no existe, el soul, que dicen los americanos, y que es el que reflejan los blues, la gente que oye el jazz, el soul, odia el soul, como de las grandes piezas. Bueno, pues lo he aprovechado para decirlo. Yo he escrito un trabajo sobre Guillermo porque creo que representa un personaje verdaderamente inédito en la historia de la Canarias. Yo no creo que haya habido una persona de la categoría de él que en tan poco tiempo haya sido capaz de crear una obra como esta, saltándose obstáculos verdaderamente insalvables. Quizá de las partes que más me han impresionado del libro, a pesar de que es un libro que lo he llamado, digamos, antológico, porque en el segundo concepto de la palabra antología es una obra representativa, brillante. La antología es la antología de un autor que escribe sus libros, pero hay una segunda sección del diccionario que
Maximiano, corrígeme si estoy diciendo, es que es la parte, digamos, de una obra que sea brillante, se crea el espíritu de antológico a una cosa brillante y original, que es lo que creo que es el libro. Habrá muy pocos libros de la literatura. Un padre escribe, digamos, una biografía sentida de un hijo como la que presenta Cristóbal García Rexi en su libro. Libro que además uno no se cansa de leer. Sinceramente les digo que yo en mi rincón de mi casa me leo muchas veces, me escondo en la biblioteca y es uno de esos libros que no me canso de ojearlo, de releerlo, no solamente de lo que yo escribí, sino de lo que escriben todos los que ustedes que me están escuchando aquí. Pero sobre todo lo que más me ha impresionado de ese libro es el epígrafe 7, en donde Cristóbal, su autor, describe las enormes dificultades que tuvo su hijo para sacar adelante en un medio hostil en algún momento, lo que hoy en día es la realidad que ha presentado Juan Luis en la pantalla de ese momento. El ganarle juicio a personas, a entidades que se han opuesto de una manera durísima para llegar al Tribunal Constitucional y tomarse con su dinero una defensa para sacar adelante un centro que se ha autofinanciado, que no le ha costado casi nada a la Universidad de Laguna y en general, y que ha producido proyectos que todavía hoy en día están llegando, cuando estamos todos pasando por un momento difícil en las universidades, en donde falta dinero para pagar incluso a veces las nóminas a fin de mes. Eso verdaderamente es lo realmente sorprendente. Y sobre todo porque, de alguna manera, está relatado de una manera cronológica con datos. No se puede decir en ningún momento que se trate de que el padre está en ese momento enalteciendo. No, él está perfectamente siguiendo dato a dato los pasos que se han dado, con referencias, incluso con referencias que están luego recogidas en el apéndice, en donde está la parte literaria. Es decir, es un documento sumamente interesante, útil para las generaciones y sobre todo en estos momentos de dificultades, en donde nuestra juventud encuentra dificultades para salir adelante, en poder salir fuera, demostrar que es posible, que es posible. Es un libro que infunde optimismo, porque hay que ver que en este libro se relata de una manera extraordinaria los esfuerzos de un muchacho joven que llega aquí a hacer cultivos de tomate, digamos, cultivos hidropónicos, cultivos in vitro, y que de repente el azar, que es lo que siempre aparece, impredecible, se presenta una situación nueva y da un cambio radical y es capaz de reorientar su vida científica y desarrollarla en una línea absolutamente inédita. Yo tengo la inmensa suerte de que en mi universidad, y en aquella época impulsado por Antonio González, inicié también el estudio de la biología marina, las algas marinas, las algas macroalgas ahora. Y ahí hay también gente que ha trabajado en ese sentido. Y que afortunadamente nos hemos complementado y hemos estado presentes. Para mí ha sido una gran suerte el haber contribuido aquí en esta universidad a que algunos de mis antiguos alumnos hayan llegado a ser catedráticos de esta universidad y profesores titulares. Y he estado en sus tesis. Y siempre es reconfortante venir de nuevo y encontrar el calor de los viejos amigos de los discípulos que lo reciben a uno en esta época en que estoy ya entrando en el invierno de mi vida, pues este afecto que se dejó en los viejos tiempos. Yo diría que de Guillermo diría dos cosas, dos voy a decir, básicamente. Una de ellas es que me cautivó desde el principio, lo digo en este libro. Yo cuando vi a aquel muchacho, y repito, esbelto, con unos ojos azules y una clara evidencia, tuve lo que llaman los cubanos un feeling, ese feeling de los boleros. Este chico me gusta, ¿verdad? En el sentido pura y exclusivamente de persona a persona. Y luego ya cuando me dijo de quién era hijo, dije, es que resulta que el padre también es amigo mío, hace muchísimo tiempo que no lo he visto, pero sigue siendo amigo mío, y entonces ya empezó una amistad entrañable. Creo que hubo unos momentos en que pude ayudarle, poco, pero pude ayudarle, que fue escucharlo cuando estaba en sus momentos peores. Me acuerdo de esas primeras horas de la madrugada en el Hotel Iberia, en donde desde la cena después seguíamos charlando en el hall, y él exponía y hablábamos y comentábamos cosas y demás, y me contaba de alguna manera lo que le estaba pasando. Y encontraba una persona que le escuchaba y le decía, hombre, pues tal y cual. Pero evidentemente
para mí uno de los momentos más bonitos y más hermosos. Los recuerdo una mañana preciosa, completamente, en el Confital, cuando me contó que él creía que ahí debía de construirse la esencia. Lo tengo escrito. Para mí, la playa de las Canteras es importante, porque es la playa donde vivió mi abuela, donde mi abuela me contaba de que en los grandes temporales de finales del siglo XIX, el mar pasaba de un lado a otro cuando venían los mares del sur. Ahí vi yo también en el año 51 a su padre Chicho nadando a espaldas porque él era un fijo en la playa de las Canteras, siempre allí presente. Y aquella idea me pareció que era una utopía lejana, pero que se iba a desaprovechar en uno de los lugares que desde mi punto de vista era uno de los lugares más ricos en biología marina y en biodiversidad marina de las Islas Canarias. Es más, una tesis que yo dirigí sobre digamos, las macroalgas de esa playa, pues fueron los motivos, digamos, de nieve que hoy en día no sé si estará por aquí, pero que de alguna manera pues fue una de mis alumnas queridas también y demás. Creo pensar, y en esto, con eso quiero terminar, que desde mi punto de vista eminentemente camusiano, soy un gran admirador y un gran lector de Albert Camus, Guillermo encaja perfectamente en l'homme revolté, en el hombre rebelde. En el hombre rebelde, con unas ideas fijas, con unas ideas claras y con unas ideas. No sé, eso es una cosa que me da vueltas, me ha dado vueltas en la cabeza en muchas ocasiones en pensar si de alguna manera ese tremendo empuje, ese tremendo desgaste, tanto científico como físico como psicológico, que este muchacho tuvo que superar en su vida, fuera quizá el inicio que hizo que algunas células malignas comenzaran a proliferar en su organismo y lo llevaran al cáncer de esófago. Eso es una reflexión muy íntima, muy final, pero que tengo que decirla porque me sale de mi alma, me sale de mi subjetividad. No sé si está su hijo por ahí porque yo no lo conozco, y si está, que levante la mano. Allí, cuarto de esta. Estás ahí. Yo no, eres como tu padre. Eres como tu padre, estoy viendo a tu padre. A su madre. No, fíjate. A su abuelo un poco también. Al abuelo y al bisabuelo. Hay una anécdota curiosa que voy a contar al final, pero vean ustedes lo que es el libro. Lo dice Chicho. Mi padre fue presidente del tribunal de la oposición a catedrático de la Escuela de Comercio en la Escuela de Comercio en Las Palmas de Gran Canaria. Mi padre fue el presidente del tribunal, el abuelo de Guillermo. Y yo, sin saberlo, fui presidente del tribunal, no solamente de la titularidad, sino también de la cátedra de Guillermo García Reina. A veces el destino es así. Dos familias se unen por dos acontecimientos completamente distantes, pero sin embargo iguales. Es decir, mi padre es el presidente del tribunal del abuelo de Guillermo y yo soy el presidente del tribunal de la titularidad y de la cátedra de Guillermo. Muchas gracias por su atención. Pues tiene la palabra el autor. Bien, excelentísimo señor y magnífico rector de la universidad. Esta es la segunda vez que me veo en la grata obligación de darle las gracias por presidir este acto. La primera fue el 21 de febrero de 2013, cuando presidiste el acto de descubrir la placa que daba el nombre de Guillermo al Banco Español de Alga. Señor rector, muchas gracias. Amigo Pepe Regidor, muchísimas gracias. Señoras y señores, esta mañana, por última vez en mi casa, ahí paseándome, pues volví a dar el discurso, las palabras que pensaba pronunciar en este acto, cronometrándome. Y eran casi ya 25 minutos. Y dije, caramba, 25 minutos, mucho, pero dije, bueno, pues si no digo esto, no digo nada.
si lo hubiese sabido, el trabajo como hubiese ahorrado, porque todo lo que yo quería decir ha sido dicho allí con mucha más expresividad de la que yo podía utilizar. No obstante, hay unas pequeñas, no digo omisiones, porque mi idea era hacer una presentación telegráfica de las 23 personas que hemos participado en el autor de este libro, 23 incluyendo a mí. De ellas, bueno, 3 ya no están con nosotros, otras 3 se encuentran un poco lejos, en México y en Madrid, y 17, pues, con alguna justificada ausencia, estamos aquí presentes. De estas personas, 4 ya han hablado. En fin, sobre Maximiano diré algo, una pequeña de eso al final. Sobre Juan Luis, ¿qué es lo que puedo, sobre Ángel, ¿qué es lo que puedo decir? Más de 40 años viéndonos y trabajando juntos. Él fue el director de la tesis que introdujo a Guillermo, incluso lo acompañó a Barcelona cuando fue a leerla, y en fin, ya lo ha dicho él, el papel que jugó. Juan Luis, pues lo mismo, alumno, doctorando, colega y permanente colaborador de Guillermo, puesto aquí magníficamente esa foto. Pero hay una cosa que él no dijo y que yo sí la voy a decir, una anécdota que me contó Juan Luis. Parece ser en cierta ocasión Juan Luis y Guillermo se ensalzaron en una discusión sobre un tema de trabajo. La cosa se fue hasta que Juan Luis dice, mira, ya fui tan exasperado que me paré y le dije, mira Guillermo, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas a la mierda. Guillermo dice que se lo comía y dice, hombre, hoy comemos juntos, invito yo. En fin, esto yo creo que la anécdota tiene un valor que representa tanto la personalidad de Guillermo como la de Juan Luis, y también del ambiente, un reflejo del ambiente de trabajo de Taliarte. De Wolf, pues ya lo dije, tenemos una reciente amistad hace 63 años. En el curso 51 él era empezaba el primer año de química, que era común con el de farmacia en aquel entonces. Yo iba a cuarto año. Él era un magnífico portero del equipo de fútbol de la facultad, yo era un delantero más, y así hasta la fecha. Su relación con Guillermo la verdad. Cuando llamé a Wolf hace un año y pico para pedirle una colaboración, su respuesta fue inmediata. Tan inmediata que a las no pocas fechas recibí su magnífico trabajo, muy expresivo y tal, titulado Guillermo en el recuerdo. Pero no solo eso, sino cuando hace un par de semanas le pedí su intervención en este acto, su respuesta fue inmediata. Pero nada más, no solo la suya, sino también la de su mujer, Victoria Eugenia, doctora en botánica y profesora de la Laguna, de la Universidad de Laguna, que además participa también en el libro, porque ella es la autora de unas magníficas fotografías que ilustran el trabajo de Wolf, tomados en los humedales de la Santa, en Lanzarote, en donde que están allí todos juntos o sea que ella también colaboró también con el libro. Ellos no han dudado en coger el avión esta mañana, montarse aquí con nosotros y regresar esta tarde. Es algo que le agradezco profundamente, y aprovecho este momento de desplazamiento también para citar expresamente que nos acompañan Esteban Domínguez, director del Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura, que acompañado con su mujer Inma han tenido la gentileza de desplazarse a Las Palmas simplemente para acompañarnos en este acto. E igualmente Irene Betancor, directora del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote, que también se ha desplazado especialmente a Las Palmas para estar en este acto, que está acompañada de su hijo. Para los tres, por ese esfuerzo, yo les pido un cariño. Después tenía Antera Martel. Bueno, pues en realidad su trayectoria es similar a la de Juan Luis. Empezó de alumna con Guillermo, alumna, doctorando y tesis doctoral y colaboradora. Ella empezó a trabajar desde el principio, digamos, en la simiente del Banco Español Alga, en el año 95, y
Ella escribe, pues mejor que nadie, es la que le escribió el epígrafe correspondiente al Banco Español de Alga, que lo traza perfectamente. Y no solo esto, por todo, sino que ella fue encargada por el equipo de Taliarte. Cuando digo Taliarte me estoy refiriendo al Centro de Biotecnología Marina y al Banco Español de Alga. Son dos instituciones de la universidad que fueron juntas. Así que, digamos, Taliarte, ella pronunció la palabra, brillantísima palabra, no se puede decir más y mejor en menos tiempo, y además nos rescató ese poema que escribió Guillermo, que don Maximiano antes lo leyó, y que por cierto lo digo que me lo robó por las razones que diré dentro de un momento, dentro de un breve momento. Bueno, me robó, entre comillas, ¿no? Bien, tengo que citar también en esto, pues, a Javier Aístegui, íntimo amigo de Guillermo. Yo lo sabía porque yo conocí a Javier mucho antes de conocerlo personalmente a través de Guillermo, catedrático y colega de Guillermo de la universidad, que también participa con unas emotivas palabras en el acto de descubrimiento de la placa. Tengo que citar también, como antes del grupo de 23, a Carolina Afonso Ferrera, la segunda mujer de Guillermo, que no solo fue su compañera en los últimos años de su vida, sino que también fue una colaboradora continua. Ella lo acompañó a Guillermo en el epígrafe titulado Los safaris científicos, en los que Guillermo, desde la Patagonia hasta Canadá, pasando por toda América, y desde Islandia hasta las islas de Cabo Verde, pasando por todos los países ribereños europeos, Marruecos, Mauritania, Senegal y todo el archipiélago macaronésico, con especial en esto, pues se recorrió buscando microalgas, cianobacterias y vaya usted sabe qué cosas más. Ella, Carolina, fue una acompañante, lo hacía, y nos dejó escrito en un diario de viaje, escrito con una gran frescura y espontaneidad, que es la contribución que constituye el epígrafe dedicado al safari científico de este libro. Y después su hijo y de Mavila Santandreu, que ya la presentó el rector, doctora en medicina y profesora de esta facultad. Pues Guillermo, ingeniero industrial, colaboró intensamente con su padre, incluso su trabajo fin de carrera fue, digamos, dirigido por su padre, titulado Policultivos Integrados, y al mismo tiempo colaboró intensamente con él en el desarrollo del proyecto Green Desert. Y entonces Guillermo escribe, junto con su padre, eso me pareció una cosa bonita, el mismo epígrafe dedicado al proyecto Green Desert. La primera parte la escribe Guillermo padre, la segunda parte la escribe Guillermo hijo. De los tres desaparecidos, está Guillermo Honoderio. Guillermo no solo es el protagonista, sino que diría que es el autor principal de la obra, porque cuando al fin no solo era muy relacionado, eso no lo sacó a mí, seguro que lo sacó a su madre, y yo me acuerdo cuando Juan Luis y Bruno Bejaide y Entera, después de una amplia conversación, me entregaron 3 cartapacios voluminosos, todos meticulosos y demás. De ahí pude obtener todos los datos que en el libro, pero aparte de eso Guillermo dejó escrito, como dijo Maximiano, sobre varios escritos que se transfieren íntegramente: el testamento científico y esta última, la acción magistral sobre agronomía marina, realidad, utopía o necesidad. También se ha citado aquí de perfil al doctor Ramazanov, a Zakir, sigue ahí, pero llamamos Zakir, que este tiene mucha importancia, porque este hombre realmente fue, y Guillermo decía, quien introdujo a Guillermo en el mundo de las microalgas. Fue el doctor Ramazanov, era un científico, digo era porque también murió un poco antes que Guillermo, y joven también. Pues él fue quien introdujo a Guillermo, incluso donó una magnífica colección de microalgas al banco que Cantera empezó a cuidar, en fin, que desgraciadamente, digámoslo así, pues se perdió. Zakir dejó escrito un artículo de despedida cuando se marchó en el Canal 7, titulado Investigar en Gran Canaria. El lector lo juzgará. Y también tengo que citar, porque ese artículo figura, a Miguel Medina Vera, viejo amigo, coordinador de ciencia y profesor tutor de la UNED, del centro de la UNED, que apostilló el artículo
titulado, y apostilló con un artículo que publica titulado Charlatanes de la Ciencia. Igualmente el lector juzgará si lo lee. Y personas que han contribuido también, tengo que citarlas, voy a hacer rápidamente, pues a José Luis Mateo López, ilustre palmero, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros y vicepresidente que fue del Consejo Superior, que me envió un magnífico artículo titulado España en el mundo científico, claro, en que hace un estudio minucioso y muy documentado de cuál era la situación de España en el mundo de la investigación. De ese artículo yo le robé una vez de eso que está escrito y que sirve de fundamento al epígrafe de productividad y retorno social. También citar a Rafael Reyes, que no lo he visto, está Rafael Reyes Romero, profesor de observación física, gran nadador, que escribió recientemente una breve historia de 600 páginas de la natación canalla, entre las cuales hasta yo estoy incluido, así que ahí no se olvidó de nadie. Bueno, pues él escribe también nos da un resumen del editorial natatorio de Guillermo, que es muy importante por la sencilla razón de que Guillermo, la natación, fue un factor muy, muy importante, lo dice su padre, tanto en su formación como en su personalidad. Fue un factor, incluso puedo decir que él, Guillermo, se pagó su licenciatura nadando, así como suena. Y también citar a Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, no sé, creo que no nos podía acompañar, que él escribió, Miguel, conocido geneólogo, historiador, escribió una historia, investigó, que es historia de la familia Reina, y que resulta que la familia Reina, como antes citaba, se inicia en el año 1500 cuando un señor Garrido de Reina se establece en Galdar, ahí se casa y a través de los siglos esta familia va entroncando con descendientes de Fernando Guanarteme, del rey Sonsama de Lanzarote y de los Faicanes. Guillermo está en el escalón número 13, en fin, es un dato que ya digo, como yo estaba empezando este libro, escribirlo pensando en sus descendientes y demás, pero bien, creo que es un dato también que tiene su significado. Bien, y también naturalmente aquí hay una mención muy especial que se hizo a María Jesús Hernández Naranjo, periodista de la provincia, periodista más que en temas universitarios, yo diría que en temas científicos universitarios, realmente sorprendente. Ella escribió, y yo recortaba los artículos que publicaba, y escribió mucho sobre, se interesó mucho en el tema, todo en el tema de Tallarte y en la trayectoria de Guillermo y sus colaboradores, y entonces a mí me pareció muy oportuno. De estos artículos seleccioné 7, que constituyen 40 páginas del libro. De estos 7 hay uno primero, del año 1996, que en fin, refleja un aspecto, digamos, rocoso de la trayectoria de Guillermo Tallarte. Los otros 6, del 2009 a 2013, ya es una semblanza del Banco Español de Alga, de Tallarte y de toda la historia esta, y que realmente a mí me impresiona, vamos, aparte de la calidad periodística y demás, es el rigor conceptual. Yo no sé mucho, le pregunté a María Jesús, digo, oye, ¿tú estudiaste ciencia o algo de biología? Y dice, no, yo estudié periodismo. Digo, caray, pues en fin, porque no, vamos, nos da con un rigor extraordinario. Y ya estoy terminando, no podemos olvidarnos de los testimonios a la muerte. En primer lugar, los mensajes de condolencia que se recibieron fueron a Juan Luis, tuvo como han pedido que Guardia Cente tiene, Juan Luis lo fue archivando a eso, y aunque no los tengo todos, son suficientes, provenientes de 15 países de todo el planeta, de América, de Asia, de Oriente Medio, de Europa, de todas esas condolencias. Y también debo citar en este momento que, según me comunica Daniel Robledo, en fin, uno de los mosqueteros que todavía hemos nombrado, los mosqueteros que se lanzaron junto con Guillermo a la conquista de Tallarte, entre los cuales estaba Juan Luis, Pedro Sosa Enrique, Rafael Robaina Romero, Daniel Robledo Ramírez, y había una mosquetera, Antera Martel Quintana, que se desplazaron al solar de Tallarte y allí con 2 contenedores empezaron a trabajar. Bueno, pues me cuenta Daniel, me contó de que en la reunión de la International Seaweed Association,
en Bali del año 2013, allí se hizo un expresivo y emotivo recuerdo con fotografías de la figura de Guillermo. Junto a esto hay 5 documentos, hechos por personas que conocieron íntimamente a Guillermo, como así se refleja. No voy a decir nada más que los nombres y los títulos porque ya, en fin, no puedo. En primer lugar, ha escapado a nombrar Daniel Robledo Ramírez, que vino de México con una beca del gobierno mexicano a hacer la tesis. Bueno, yo fuera presidente, pero fue la tesis con Guillermo, hizo la tesis, terminó y volvió a México, donde hoy es profesor de investigación del Centro de Investigaciones de Tecnología Avanzada de México y al mismo tiempo es director del Departamento de Recursos Vivos y, en fin, muchas cosas más. Y Daniel, a través de las gestiones de Ángel Luque, pues le pedimos una colaboración y manda, lo lee el lector, titulado de una manera muy expresiva, Guillermo, y después viene el texto. Y junto con él también de México, de Yolanda Freile Perguín, esposa de Daniel, de familia aquí, española, que se conocieron cuando estaban trabajando en Talleres, se casaron. Yolanda hizo lo mismo de la tesis doctoral con Guillermo y se fueron juntos para México y ella, Guillermo, Yolanda manda también un trabajo, en fin, que tiene unas anécdotas muy simpáticas y que titula pues simplemente mis experiencias con Guillermo. Y después vienen 3 obituarios. 3 obituarios escritos por personas también que lo conocieron íntimamente y que así queda reflejado y el rigor de los mismos. En primer lugar, cito a Jorge Dortancor, editor y director de la revista digital Mensei Macro, que publica un artículo, conoce Guillermo y ese tío muy bueno en la revista Mensei Macro, cuyo título a mí me produjo emoción porque lo titula Guillermo el Travieso. Me imagino, yo espero que muchos de los que están aquí, o algunos, recuerden la famosa aventura de Guillermo de Richard Crompton. Bueno, pues el nombre de Guillermo surge de ese personaje, porque yo fui el que lo leí y precisamente pensaba, ese personaje, hombre, mi personaje favorito, Guillermo. Y así está Guillermo. Bien, pues después Javier Sánchez Simón, personaje que todos conocemos por su personalidad pública y política, profesor de la Universidad ha sido, inspector de Hacienda, pues que también conoció en otro ambiente de círculo de amigos, y escribe un obituario con un titular que cuando yo lo leí me produjo un impacto, porque en letras grandes decía García Blasi, un héroe por y para la vida. García Blasi, claro, después me fijé y entonces había un guión en medio, había un guión en medio, Javier. Y por último, el orden que tengo, a Octavio Santana Suárez. Octavio fue alumno mío cuando la Escuela de Perito Industrial construyó esa carrera, y a pesar de ser alumno mío temprano, hoy en día es catedrático de la Facultad de Informática de la Universidad. Octavio, que fue muy amigo de Guillermo, con el cual compartió amplias veladas, nos lo dice, nos lo cuenta en un artículo titulado ¿Qué es la vida que vive Guillermo? Bien, y después ya al final son los constructores, diseñadores y promotores. Ya esto Maximiano lo ha dicho todo, pero yo quiero hacer una cosa. Primero quiero citar a Ofelia Bello Rodríguez, compañera de trabajo durante muchos años, y tal y como digo en el libro, gracias a su amistad y a su trabajo, el libro está. Si ella no hubiese estado, les garantizo sin lugar a dudas que el libro no hubiese salido. Yo escribía a mano, en mi casa, durante la semana, y los martes por la mañana me iba a la UNED, ahí buscaba un huequito, yo sacaba, empezaba a editarle, ella empezaba a escribir el ordenador, clasificaba, ordenaba y recogía. Repito, sin ese trabajo yo no hubiese escrito ni una palabra. Total que cuando ya Ofelia ya de repente yo me encontré que tenía 260, 270 folios a doble espacio, titulado y demás, y bueno, y provisionalmente aparece viniendo José Asimacópulo García Blasi, que es licenciado en Bellas Artes, ya Maximiano antes lo presentó, y José dijo, oye, que estoy sentándolo. Seleccionamos una fotografía, efectivamente, gracias por recordar la anécdota de que fue Ana Reina, mi mujer, la madre de Guillermo, la que dijo esta, y cuando ella dijo esta, se acabó esa, no había otra. Y Guillermo, José se lo llevó
Al cabo de unos días aparece con un libro. Digo, oye, pero si esto es un libro. Bien, este libro se hace unas copias y entonces llamo a Ángel Luque y a Maximiano. Digo, oye, nos reunimos ahí en la terraza del Hotel Reina Isabel. Digo, mira, tengo estos dos trabajos, quiero que los lean. Pero pensando lo que pienso con estos, en aquel entonces lo que pensaba, hacer una cosa reducida como testimonio de Guillermo para su familia y para sus amigos y colegas más directos. Bien, se lo llevaron. Recibo una llamada a los pocos días de Ángel Luque, y me va a decir Ángel Luque, ¿no? Que estaba muy bien, que el libro y tal, incluso me hizo unas correcciones técnicas y unas sugerencias de Catán, que todas hice caso, y el libro, pues más bueno. Al cabo de otros pocos días más, el domingo por la noche, sobre las 9, recibo una llamada de Maximiano Trapero. Estuvimos hablando un buen rato, y al terminar, mi mujer que estaba al lado, Ana Reina, estaba al lado mío, que había oído el tono de la conversación, y dice, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues Maximiano Trapero. ¿Y qué pasa? Digo, bueno, porque Maximiano dice que este libro tiene que ser publicado. Dije, ¿qué? Digo, mira, pues que si lo dice Maximiano, siguiendo las razones de entrada. Yo hace más de 40 años que lo conozco, con él he colaborado y he aprendido dos cosas. Una, que Maximiano es un excelente amigo y tal. Y dos, que Maximiano Trapero en cuestiones profesionales no tiene amigos. Dice su criterio, que al que le guste, y al que no le guste, pues que se aguante. Y si él dice que se publica, pues está de publicar. En fin, el libro se publicó. Yo pensaba terminar porque ya cuando después de reunirnos varias veces, ya con mi nieto, con José asistía aquella, que fue el diseño, que José hizo todo el diseño con esto, todo el libro ya estaba terminado. Pero bueno, ¿qué imprenta? La imprenta Pelayo. Estábamos reunidos allí en la terraza, como siempre en Israel. Y ya me levantaba y entonces de repente me dice como algo así, oye, por cierto, tiene que escribir colofón. ¿Cómo? Dice, a ver, si el colofón no sabe lo que es un colofón. Digo, claro que sé lo que es un colofón, pero ¿qué me estás diciendo? Que tienes que escribirlo. Un libro de eso tiene que leerlo. Digo, hombre, no me digas, ¿y qué le voy a decir? Y me contesta, eso es asunto tuyo. Y ahí queda eso. Eso se llama sadismo lingüístico. Total, que tuve la suerte de acordarme del poema aquel de Guillermo que Antera Martel nos había reescritado. Y como dijo antes Maximiano, y Dios me permite que lo repita, Guillermo dice, que nunca te falte un sueño por el que luchar, un alga por descubrir, un proyecto que realizar, algo que aprender, un sitio donde ir y alguien a quien querer. Permítanme decir dos palabras para acabar, pero dos palabras de futuro. Y el futuro lo voy a poner cuando, ya digo, a Guillermo lo conocía desde hace mucho tiempo. Antes hablaba con Juan Luis cuando vino aquí, yo recuerdo aquel ruso que se metió en mi despacho y me preguntaba, yo quiero tal, y entonces yo lo busqué, a ver, aquí hay un ruso que esto fue una al poco tiempo de yo ser elegido rector, llamo a Guillermo, digo que venga porque quería hablar con él. Y entonces aparece este Guillermo, sin pelo, poco pelo, con su sombrero Panamá, tostado, el color tostado. Llega, entra en mi despacho y me dice, bueno, lo primero, tengo que decirte que yo vengo a ver a Pepe Regidor, no al rector, porque yo con el rector no me hablo. El que conozca la personalidad, los que hemos conocido la personalidad de Guillermo, pues lo entendemos. Venía a hablar conmigo, pero no con el rector. Aquí se cita algunos sufrimientos y algunas ignominias que sufrió también Guillermo en esta. Y por eso lo entiendo, por eso lo entendí. Pero aún así nos sentábamos y hablábamos. Un par de años más tarde, creo que era en el 2009, antes lo comentaba, lo apuntaba con Bruno, me invitan a ir al Roque de los Muchachos porque la ministra en aquel momento de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, fue allí, no sé si tú estabas también, y entonces allí se informó
que, bueno, pues que se iban a dar unos fondos de ciencia e innovación, me parece que eran fondos del PLANET, para terminar la construcción del Gran Tecán en el Roque de los Muchachos, y además para la creación del Banco Nacional de Algas. No la creación, sino para el Banco Nacional de Algas. Yo pues me quedo así, porque a mí nadie me había dicho nada, me quedo así, y cuando nosotros estábamos, tanto el rector de la Laguna como yo, estábamos un poquito retirados, porque era una parte un poco estrecha dentro de la residencia de los astrofísicos en el Roque de los Muchachos, y cuando la ministra sale nos presenta, dice el rector de la Universidad de la Laguna, saluda a mi compañero Eduardo Domènech, rector de la Universidad de Las Palmas, y entonces me dice, rector, el banco de algas lo tenemos que sacar adelante como sea. Y yo digo, sin duda, ministra. Entonces yo cojo y me vengo a Las Palmas y digo, a ver, ¿quién lleva el banco de algas? Este dinero para el banco de algas. Y entonces rápidamente, claro, me puse en contacto con Guillermo. Guillermo, tú has hecho algo, tú has dicho algo. Y entonces fue cuando apareció, vinieron, recordaban que habían venido unos, que habían venido de incógnito, un señor que era el director del Instituto Español de Oceanografía y tal, y que habían venido incógnitos para ver qué pasaba, qué había, tal, y si efectivamente lo había. Porque había una cosa curiosa, y esta es la versión visionaria de Guillermo. Guillermo había firmado, había contribuido a que España firmara, el Ministerio de Asuntos Exteriores español firmara un convenio, era el convenio de Budapest, ¿correcto, Bruno? Sí, sí. Correcto, de Budapest, por el cual se creaba en la Universidad de Las Palmas un banco internacional, en este caso de microalgas o de algas, creándose en España solo dos. Uno que era el banco de células tipo, que era un banco de bacterias, levaduras y ¿qué más? Y hongos, que está en la Universidad de Valencia, en la Universidad Literaria de Valencia, y el banco de algas que estaba en la Universidad de Las Palmas. Yo, pensando mal, como hubiese hecho Guillermo, pensando mal, creo que ese banco de algas, ese dinero para banco de algas, que en aquel momento la ministra de Innovación creía que era importante y era innovador, se iba a montar en otro banco de algas, porque había otro banco de algas, ¿no? Antes era Almería, tal y cual. Y cuando lo fueron a crear, alguien debió decir, cuidado, es que el banco de algas ya existe y está en la Universidad de Las Palmas. Y entonces cuando vienen a inspeccionar de extractos, vienen a inspeccionar a ver si de verdad existía, de verdad existía. Se tienen que tragar el banco de algas. Yo me molesto con el director del Instituto Español de Oceanografía porque me pareció una descortesía que viniera un director del Instituto Español y no, ni siquiera a visitar algo de la universidad y ni siquiera viniera a saludar al rector de la universidad, me parecía mal. El rector lo supo, el director lo supo y más tarde vino a visitarme solamente para saludarme. Más tarde dejó de ser director porque con los recortes no le compensaba venir de Baleares a Madrid si no le pagaban los billetes de avión, y fue cambiando las cosas. Yo me senté con Guillermo, vimos las cosas, empezamos a hablar y dijimos, Guillermo, aquí hay un dinero, era aproximadamente unos 2 millones de euros, 2 millones de euros, esto hay que relanzarlo automáticamente y vamos a coger el edificio que tenemos y lo vamos a, desde dentro, reconstruirlo desde dentro, mientras se seguía trabajando. El banco después pasó de Banco Nacional de Algas, pasó a llamarse Banco Español de Algas. También fue idea de Guillermo, el Banco Español de Algas. Y progresivamente nos fuimos creando en este tema. No hablo de algunas cosas tristes porque existe una cosa en el ITC de algas, porque lo dejamos. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo. Guillermo era un visionario. Guillermo era un visionario y yo a ese visionario lo acompañé a Mauritania. Tú lo relatas, yo te lo conté y tú lo has colgado ahí. No sé cómo, él consigue que se flete un avión, me parece que íbamos unas 12 personas, ¿cuál? No, tú no fuiste, fue Sergio. Se flete un avión, vamos varias personas, porque fletado con fondos de una compañía relacionada con las minas de hierro de Suará,
deciden que era importante e interesante conocer el proyecto Green Desert. Él me dice, rector, ¿nos vamos? Digo, vamos. Y nos fuimos allí. A bañarse en un lago. No. Fue una cosa curiosa porque llegamos a Atar. Atar está pues a 500 kilómetros arena adentro, en el desierto, puro desierto. Y a 60 kilómetros de Atar, de pronto hay una cortada, hay un barranco. Y cuando uno se mete en ese barranco, de pronto empieza a ver cómo mana agua de las paredes de ese barranco. Lo conoces. Es que yo tuve que hacerle fotos al culantrillo porque no me podía creer que en medio del desierto del Sahara pudiera haber culantrillo. Y había culantrillo. Era el mismo, casi el aviantum pecten veneris. Capil. Casi me acuerdo. Bien, pero era un aviantum. Era el género aviantum. Bueno, allí comimos con el ministro de Turismo. Comimos con altos cargos de Soaral, de las minas de hierro. Compartimos un cordero, compartimos dátiles, sentados en las mantas, en el suelo, en el agua. Luego nos bañamos en las charcas, porque nos pudimos bañar en las charcas que allí lleno un palmeral típico de oasis. Está fotografiado. Un palmeral de oasis. Y allí compartimos, y allí un poquito más tarde nos fuimos y Guillermo impartió una conferencia sobre el Green Desert. El Green Desert aquella gente. El tema cuajó de tal manera que como primera medida la gente de turismo, el ministro de turismo, porque el ministro mandaba más que los otros, el ministro de turismo dijo, yo quiero ir a Las Palmas, y el ministro de turismo vino a Las Palmas, impartió una conferencia en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Se presentó una película del área de lo que era Mauritania, y la idea era, bueno, pues una idea de decir, bueno, vamos a intentar compaginar, coordinar el que los turistas europeos que vienen aquí pues puedan viajar desde aquí, hacer viajes rápidos a esta zona y hacer pues 1 o 2 noches en el desierto, una cosa de este tipo, ir y venir. Y hay muchas otras cosas más interesantes en Mauritania, y esto fue así. El tema de por qué Mauritania era por la obsesión que tenía ya Guillermo, porque también era obsesivo en esas ideas, de que había que buscar territorios de depresiones del terreno para poder permitir que el agua bajara por gravedad, pudiera bajar hasta estos territorios y así no gastar energía en llevar el agua a los sitios para cultivar. Las sepscas, que es como se suelen llamar allí estas cosas, eran primitivamente lagos salinos, con lo cual no provocábamos ningún daño ecológico porque lo que hacíamos era llevar agua de mar a donde antes había agua de mar. Y en esas sepscas era donde, aquí hubo una imagen que pusiste, Juan Luis, de un prototipo de lo que podía haber sido ese Green Desert. Green Desert que yo le decía a Guillermo, no vayas por el mundo hablando de Green Desert sin haber registrado la marca. Pero él era además un ácrata. Le importaba cualquier cosa. Y él iba, pero no le decía, cuidado, porque es una buena marca. No te la quito, porque no sé si está registrada. Sigue sin estar registrada. Pero es una buena marca. Es una buena marca y no debe descuidarse de uno. Es buena marca. Y yo creo que en ese aspecto tuvimos una desgracia. Y la desgracia fue que al poco tiempo hubo unos cooperantes catalanes, escuchando el partido de fútbol de la final del Barça, fueron atacados por un grupo de Al-Qaeda. Y a partir de ese momento las relaciones con Mauritania se cortaron absoluta y radicalmente, con lo cual esa fue una de las aventuras de Guillermo que no pudo acabarse en ese momento. Hasta el último momento la relación mía con Guillermo fue una relación tumultuosa porque sin duda ninguna era un hombre rebelde, era un visionario, era un rebelde y además era un hombre tumultuoso. A mí siempre me ha quedado de Guillermo los años vividos, de su juventud, de su presencia en el oratorio, los años finales de colaboración, de encuentros, de desencuentros,
y sobre todo me ha quedado lo que es el Guillermo García Reina Blasi, o García Blasi Reina, el Guillermo García Blasi Reina, sobre todo el científico visionario. Y hablo de futuro, porque de todo aquel esfuerzo, en estos momentos tenemos un polo de desarrollo marino en Caliano, que de aquella foto primera, donde no había nada más que aquella nave, de aquella foto primera a la foto de hoy, hay un abismo, una distancia sideral, en donde el Banco Español de Algas está contribuyendo a esa situación sideral, en donde lo que ha quedado del Instituto Canario de Ciencias Marinas, que lo hemos ido integrando progresivamente en la universidad, y aunque no voy a discutir con Leopoldo, pero la vida es como nos trata también en este sentido, pero bueno, pues ahí está Alicia y ahí está Tono, que los cito porque son compañeros míos de promoción, alumnos tuyos también, Wolf, evidentemente, alumnos tuyos. Estamos intentando que, no solo intentando, sino que de alguna manera yo creo que progresivamente la marca marítima va siendo, es de alguna manera el elemento identificador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y Javier, ¿te acuerdas cuando fuimos juntos para ver cómo podíamos utilizar aquellos terrenos de Agüime, Antonio? Y antes Antonio y yo hablábamos, todavía seguimos pendientes de aquellos terrenos de Agüime, aquella marisma pegada al mar, pegada al muelle, que solo podía ser dedicada, y eso lo averiguó Guillermo, porque Guillermo era terrible, era incansable, lo averiguaba todo, lo contactaba con todo, decía, para lo único que se puede utilizar ese terreno en esa zona de Arinaga es solo para cuestiones de tipo científico. Empezamos contigo, no pudimos terminar, seguimos sin terminar, ha dejado de ser de la autoridad portuaria, ahora es de la demarcación de costa. Yo espero que próximamente empecemos a hacer algo de lo que ya Guillermo quería hacer. Y ese algo lo vamos a hacer además con capital suizo, porque ya tenemos a los inversores. Y para mí va a ser algo extraordinariamente importante que esto ocurra, y casi no me atrevo a hablar por esto de la maldición gitana, mejor no hablar para que ocurra, ¿no? Pero yo creo que ya casi todo está terminado. Y empezaremos a tener, porque el Banco de Algas, además, uno de los... Yo creo que ahí tuvimos nuestras discusiones, pero el hecho de que esté dentro del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad ha sido para el banco una cobertura extraordinariamente importante, Yo creo que estamos hablando ya de empezar el nuevo futuro. Y el nuevo futuro era el futuro que ya, de alguna manera veía Guillermo. Guillermo no miraba al banco. Guillermo no miraba más allá del banco. De hecho, Guillermo lo que quería era salir a hacerlo él. Él quería estar allí en Mauritania. Y él me lo decía, no tenemos terreno para hacerlo aquí. Y ahora yo te diría Cristóbal, porque esto te va a cambiar. Ya están surgiendo nuevas cosas. No hace mucho tiempo yo llevé a la gente de ingeniería de procesos, de ingeniería química, de ingeniería industrial, de ciencias del mar, lo llevé al Banco de Algas. Y ahí con Bruno, con Juan Luis, con Antera, empezamos a hablar qué es lo que podía hacer. Yo les decía, ¿de qué están haciendo las tesis en ingeniería química? ¿De qué están haciendo los trabajos fin de título en ingeniería química? Aquí tienen material. Cultivar es una cosa y obtener el valor de lo que cultiva es otra. Y el valor de lo que cultiva tú, que eres químico, sabes que en este caso tiene que ser por la química. Ya están empezando a salir los primeros trabajos de jóvenes ingenieros químicos de nuestra universidad, que lo que están haciendo es analizando, extrayendo e identificando los elementos químicos de nuestras microalgas, las microalgas del banco de Algas. Yo creo que estamos cubriendo una nueva etapa que yo creo que para nuestra universidad es muy importante y que de alguna manera Guillermo ha sido el que ha permitido que esa nueva etapa, que de alguna manera indirectamente te lleva a ti,
indirectamente te llega a ti como químico, empieza a ser el poner en valor lo que se puede obtener. Y esto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Yo, a pesar de la edad, seguimos teniendo ilusión y creo que todavía podemos hacer cosas a pesar de todo. Creo que tenemos en el parque marino que tenemos en Taliarte, en donde tenemos, pues yo creo que un instituto de investigaciones como es el IOCAC, el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, que dirige en estos momentos Alonso Hernández, y que en estos momentos pues estamos recibiendo, como estamos recibiendo, pues prácticamente de los proyectos del MINECO, una parte sustancial han sido precisamente para las ciencias marinas. Y bueno, y el IOCAC se ha llevado la parte correspondiente. Lo que nos está diciendo es que estamos haciendo las cosas bien, en los caminos adecuados y siguiendo los caminos adecuados. Y una parte de esa historia se la debemos a Guillermo, el visionario, el rebelde, el tumultuoso, el hombre fuerte, de carácter fuerte, el hombre que vino, después de mucho tiempo, vino a mi despacho y me dijo: yo vengo a hablar contigo, con Pepe Regidor, no con el rector. Y aún así, yo lo acepté. Y aún así, para mí no quedó ya ninguna duda de que el nombre del Banco Español de Alimentos tenía que ser el nombre de Guillermo García. Muchas gracias a todos.